La Reliquia, escrito por Sebastián Derain. Tras regresar desde lo que se conocía como el Nuevo Mundo, Tiziano Lodovini llegó a un pequeño hostal en Venecia. Al pisar Italia, dejó de interesarle lo que sucediera con los demás marineros y buscó un sitio para comer sopa caliente con cama mullida para dormir. Lo necesitaba. El viaje de regreso había sido un completo infierno. No había agua suficiente para beber y la comida era muy escasa. Habían cargado las carabelas con diversos frutos que encontraron allá y eso sirvió por un tiempo, pero pronto comenzaron a pudrirse. El ron, que hacía cualquier situación tolerable, se terminó poco después de zarpar. Todos los tripulantes padecían jaquecas todo el tiempo. La desesperación por volver a Europa volvía a todos irritables. Había riñas por el asunto más insignificante. En cualquier momento del día, algún hombre era amenazado con morir estrangulado o golpeado con un garrote. Nada de eso importaba más. Ahora Tiziano estaba comiendo una deliciosa sopa de patata acompañada con ron y agua. Ya no era un joven. Se aproximaba a los 50 años y su ludopatía le hizo imposible tener algún tipo de patrimonio. Estaba casi en la ruina. Solo tenía el pago de su última incursión y el libro que el romano tenía a su lado cuando murió. Entre las hojas de aquel ejemplar se encontró con cosas muy interesantes que la mayoría de la gente no dudaría en llamar satanismo o brujería, por lo que consideró oportuno mantener en secreto su existencia. A lo largo del viaje, dedicaba las noches a leer un poco de su contenido. Todo se trataba sobre fórmulas mágicas o pensamientos filosóficos relacionados con la sangre. Tiziano nunca fue un pensador. Siempre había salido adelante utilizando la fuerza de su cuerpo. Sus manos eran callosas, sus dedos eran toscos y gruesos. Tenía mucho tiempo que no realizaba una actividad tan delicada como dar vuelta a la página de un libro. Eso era propio de los niños mimados y de la aristocracia, pero no para alguien tan vulgar como él. La última vez que empleó delicadeza al hacer algo fue para acariciar la mejilla de una mujer, su madre. Ella había muerto 15 años atrás. Era muy anciana. La extrañaba. El recuerdo se mezclaba con la esencia del ron. Comí un filete de pescado y una botella completa. Tiziano era incapaz de dormir estando sobrio. En parte por eso había dedicado tanto tiempo a leer. Estaba convencido de que lo poco que sabía no le había sido suficiente para entender las palabras de un libro tan complejo, pero así había sido. Se sorprendió mucho al ser capaz de seguir con su mirada las líneas escritas en el papel. Se convenció a sí mismo de que él era un genio, pues a pesar de lo poco que sabía, esto le era suficiente para entender las palabras de un libro tan complejo. Así que nunca se dio cuenta de que había una diferencia en el idioma que él estaba leyendo y el que estaba escrito. Así de ignorante y soberbio era. Pese a eso, es absurdo despojar de relevancia el poder que el libro ejercía sobre sus lectores. Nunca se supo quién lo había escrito, pero se conjeturó que su autor transfirió parte de su alma a este objeto extraordinario. De ser así, debió tratarse de un hechicero muy poderoso y sabio. Tiziano subió tambaleándose a su pequeña habitación en el hostal, haciéndose fuertemente del barandal y pisando fuerte cada escalón, interesándole poco si algún huésped ya estaba durmiendo. En verdad estaba muy ebrio. No era la peor de sus borracheras, pero estaba muy mareado. Abrió con muchos esfuerzos la puerta y se introdujo en su oscuro aposento, dispuesto a tenderse en la cama sin hacer más. Fue en ese momento en que distinguió el libro escarlata encima de la cómoda. Era bastante extraño. De no haber estado tan embriagado, hubiese recordado que llevaba el libro consigo cuando estaba bebiendo. De hecho, lo había olvidado en la mesa. Le restó importancia al asunto y se sentó sobre el duro colchón relleno con trozos de lana y paja. Aquella época era una pesadilla para la higiene. Las sábanas y el colchón estaban verdaderamente sucios. Nadie en su sano juicio se atrevería a permitir que su piel desnuda tocase aquellos estropajos. Normalmente la gente se echaba a dormir vestida. Había tierra, sangre, inclusive el semen de algún huésped anterior que se masturbó y no tuvo la delicadeza de limpiar. Todo en aquellas sábanas que tenían meses sin lavarse. Tiziano se acostó de lado, volteándose hacia la pared e ignorando el libro que parecía fulgurar entre la oscuridad.
El alcohol en su sangre lo adormecía. Cerró sus ojos y se abandonó a la sensación tan familiar de movimiento que la embriaguez produce. Cerrar los ojos y acostarse es como estar en alta mar, aunque sin los violentos empujones de las olas en el barco. Diversas formas aparecieron en su imaginación. Recordó a su madre, una joven mujer que lo crió sin un padre que murió en la guerra otomano-veneciana en 1470. ¿Cómo debió ser la guerra? Cañones por aquí, lanzas por allá, una enorme piedra cayendo por obra de una catapulta, gente lanzando piedras y tomando palos, el fuego ardiendo y el humo elevándose hacia el cielo, tiñendo de matices amarillos, rojizos y anaranjados los rostros de ira de la gente. Combate cuerpo a cuerpo. Al final solo unos cuantos sobrevivientes y cadáveres. Cuerpos sin vida estorbando el paso. ¿Así habría sido la guerra donde murió su padre? No podía saberlo. Lo que más pesaba en sus recuerdos era ver llorar a su madre porque había muerto. Pobre de ella. Dependía del dinero que el abuelo les daba cada cierto tiempo. Pero pronto, el abuelo también murió y en la completa miseria luego de ser saqueado. Todos los hermanos de Tiziano estaban muertos o desaparecidos por la guerra. Qué fácil era morir. En otras circunstancias, el alcohol habría llevado a Tiziano a dormir 5 horas seguidas sin importar lo que sucediera a su alrededor, pero el libro lo llamaba insistentemente. Tiziano se puso de pie, procurando enfocar su mirada sobre aquel compilado de recetas extraordinarias. Seguramente era la locuacidad de la embriaguez lo que lo incitaba a leer más. Brujas o hechiceros habían escrito sobre esas páginas, preservando un oscuro conocimiento que llegó hasta sus manos callosas y sucias. Apreció detenidamente la cubierta del libro y se percató de que tenía varios rasguños que no estaban cuando revisó por primera vez. No recordó que lo hubiese maltratado. Al instante se percató de que jamás había llevado el libro de vuelta a su habitación. Había ido a pedir otra botella de ron cuando desapareció. Se sentía tan deprimido y ebrio que lo olvidó. ¿Acaso alguien lo llevó de vuelta para que no lo perdiera en medio de la borrachera? ¿Desde cuándo los venecianos son tan atentos? Tiziano abrió el libro de una página al azar. ¿Cómo desgarrar el tiempo? Ese era el título del hechizo. Los pasos a seguir no eran muy sencillos. Se debía tomar un poco de sangre que brotara de la encía de una muela arrancada y mezclarla con la sangre de un ladrón. Tiziano tenía una muela picada que venía molestándolo desde varios meses atrás. De hecho, ya estaba podrida. Arrancársela sería un alivio. ¿Dónde conseguiría un ladrón para hacerlo sangrar? Podría salir en medio de la noche y esperar toparse con alguno y darle una buena lección a puño limpio. De paso experimentaría lo que decía el libro. ¿Qué tenía que perder? Al dar media vuelta para encaminarse al pasillo, Tiziano advirtió la presencia de un cuerpo extraño al pie de la cama. No había notado antes su existencia porque se tumbó de inmediato a dormir. Sin embargo, ahora no podía ignorar semejante corpulencia. Era un hombre de baja estatura, calvo y de edad avanzada. Tiziano se acercó a él para despertarlo. El hombre no reaccionaba. Estaba muerto. ¿Cómo llegó allí? Tiziano tuvo una sensación extraña en la nuca y se volvió para observar el libro. Lo estaba llamando. No cabía duda, el libro había matado a aquel sujeto. Ese hombre intentó robarlo y el libro se defendió usando su magia maldita para retornar con su dueño. El libro intentaba comunicarse con él y se abrió en la página indicada. El libro sabía de su muela picada. Tiziano estaba aterrado y al mismo tiempo no podía desestimar la enorme fascinación que le provocaba aquel paroxismo. Ese libro estaba vivo y quería comunicarse con él. ¿Cuántas veces en la vida puedes experimentar algo así? Sin pensarlo más, Tiziano metió un pulgar en su boca y empujó la muela hasta que cedió. Tomó un tarro que tenía a la mano y escupió sangre en su interior. Tomó una daga de la mesa de noche y sin miramientos le cortó una mano al muerto y recolectó la sangre aún tibia en el tarro. Entonces revisó el resto de las instrucciones. Debía verter la mezcla por su nariz hasta que la sangre saliera por sus ojos. Tiziano comenzó a derramar el líquido sobre su nariz, aspirando con fuerza para que llegara hasta sus lagrimales. No conseguía que la sangre brotara de sus ojos y comenzaba a darle vueltas. No era tan sencillo como el libro lo hacía parecer. Continuó intentándolo hasta que escuchó pasos fuertes que se aproximaban. Una llave se introdujo en la cerradura y la puerta fue empujada con fuerza. ¡Es un asesino!, gritó un hombre.
Tiziano era observado con ira y aversión por una multitud. Aquello lo dejó paralizado. Los ojos comenzaron a escocerle y sintió cómo la sangre finalmente salía por ellos. Tuvo el nervio suficiente para reaccionar y correr hacia el libro. Lo aferró con una mano y en ese instante sintió cómo su cuerpo ardía en llamas. La multitud gritó y Tiziano sufrió un dolor insoportable. Cuando las llamas se apagaron, Tiziano se arrastraba en carne viva a través de los escombros del edificio. Parecía como si el lugar se hubiese derrumbado de un momento a otro. Escuchaba que afuera había gente. Hablaban un italiano diferente al suyo. Él gritó desesperado por ayuda. Oyó que la gente se acercaba hacia donde él estaba y retiraban trozos de piedra y madera para llegar hasta él. Finalmente 2 pares de manos asomaron de entre la luz y 2 rostros lo contemplaron con horror. «Parece que está quemado», dijo un hombre bigotudo. «No podemos sacarlo así, está muy delicado», dijo un calvo. Entre varios se esforzaron por retirar los escombros de encima y en un par de horas lograron rescatar a Tiziano. Lo llevaron en una camilla hasta un vehículo extraño. Aquel mundo no era el que conociera a lo largo de su vida. La gente vestía muy diferente. Muchos llevaban boinas, prendas de mezclilla y botas. La ciudad era la misma, pero todo era diferente. Tiziano fenecía mientras la gente miraba aquel espantoso cuadro de un hombre sin piel gimiendo agónicamente. Un hombre de ojos color miel se acercó al lugar donde Tiziano estuvo atrapado y descubrió un enorme libro de color rojo. Parecía muy valioso. Tenía que aprovechar que en el derrumbe el dueño había dado todo por perdido. El hombre de los ojos color miel lo vendió al señor Renzo Petrelli, quien se disponía a viajar con su joven esposa al nuevo continente. Quería algo de Italia antes de partir y crear una nueva vida en América. Sus padres habían perdido casi todo lo que tenían. No había herencia para él, excepto una vieja casa que no le serviría de mucho. La vendería para viajar y quedarse con un poco de dinero para sobrevivir. Cuando menos, llevaría aquel libro esotérico y tendría algo para presumir a la gente que visitara su casa. Decían que América tenía un abanico gigantesco de oportunidades para los europeos emprendedores. Renzo Petrelli se consideraba uno. Poco sabía él que las cosas en su nuevo hogar serían muy diferentes a lo que esperaba, y aún tuvo menos la sospecha de que tendría que sacrificarse para salvar a su descendencia. Sin importar todo ello, su estirpe estaba condenada a la miseria por varias generaciones. Todo por la idea de tener una falsa reliquia familiar.